Era la tarde del 40º cumpleaños de Carlos Antonio. Había pasado días preparando todo, esperando hacerlo perfecto. Después de tantos años distanciados, pensé que este sería nuestro momento para reconectar. Preparé su comida favorita, tacos al pastor, como los que solíamos comer los domingos. Incluso contraté una banda de mariachi, con la esperanza de que la música le recordara tiempos mejores. Invité a toda la familia, a los primos, a los amigos de la infancia, a cualquiera que pudiera traer algo de alegría a la habitación. Quería que viera cuánto me importaba, cuánto aún lo amaba a pesar de todo. Le había dado un regalo, un gesto simple, pero lleno de cariño, un reloj. No era nada extravagante, pero sabía que era algo que le gustaría. Pensé que vería el pensamiento detrás de él, el esfuerzo que había puesto. Pero cuando le entregué el regalo, su expresión no se suavizó como había esperado. Su rostro estaba completamente frío, y pude sentir cómo la distancia entre nosotros crecía con cada segundo que pasaba. Hola, mis queridos amigos. Muchas gracias por estar aquí hoy. De verdad, significa mucho para mí. ¿Desde dónde me están viendo? Me encantaría saberlo. Si les está gustando este video, denle me gusta y no olviden suscribirse para no perderse historias tan hermosas como esta. Ahora, volvamos a mi historia. Él miró el reloj por un momento, como si fuera un pedazo de basura. Luego, sin mirarme, murmuró, «El mejor regalo sería si te murieras». Me quedé helada. Las palabras me golpearon como un rayo. Había pasado años amando y apoyando a ese chico, mi único hijo. Había sacrificado todo por él. Pero ahí, viéndolo decir esas palabras, me di cuenta de que ya no conocía a esa persona. No se inmutó. No se disculpó. Ni siquiera parecía importarle que me hubiera destruido con una sola frase. Todo ese amor, todo ese sacrificio, no significaba nada para él. Era como si fuera invisible, como si todo lo que había hecho en mi vida no importara. La habitación quedó en silencio. Los invitados, que momentos antes se reían, ahora intercambiaban miradas nerviosas. Podía sentir sus ojos sobre mí, pero no podía moverme. Quería gritar, llorar, pero solo me quedé ahí, congelada, sin poder creerlo. Miré a Carlos, esperando que se arrepintiera, que dijera algo que me hiciera creer que no me había destrozado. Pero no lo hizo. Ni siquiera me miró. Se levantó, tomó su abrigo y salió de la habitación sin decir una palabra más. La puerta se cerró con fuerza detrás de él, dejándome ahí, sola, con el peso de sus palabras resonando en mi pecho. Podía escuchar la banda de mariachi todavía tocando al fondo, pero la música ya no tenía el mismo sentido, ahora sonaba distante, casi burlona. Vi la confusión y el malestar en los ojos de los miembros de la familia que se habían reunido, pero ninguno sabía qué decir. Nadie sabía cómo arreglar esto. Lo había criado para que fuera mejor que esto. Hice todo lo que pude para darle una buena vida, para asegurarme de que supiera lo que es el amor y el cuidado. Pero ahora, ahí, en el silencio de la habitación, me di cuenta de que nada de eso importaba. El niño al que le había dedicado mi vida, el niño que creí que conocía, ya no estaba. Y ya no podía más. La idea llegó de repente, como una revelación aguda a la que había estado ciega durante años. No tenía que seguir tratando de ganar su aprobación. No tenía que seguir haciéndome pequeña para alguien que ya no me veía. El daño ya estaba hecho. Me quedé ahí, el corazón pesado, el peso de sus palabras cayendo sobre mí como una manta fría. Ya no podía seguir viviendo por él. No podía seguir poniendo mi vida en pausa por alguien que no tenía respeto por mí. Por primera vez en años, sentí que era libre. Libre de la expectativa de tener que probar mi valor a alguien que nunca lo vería. Caminé hacia la ventana, mirando las calles oscuras de Guadalajara. Podía escuchar el débil sonido de la banda de mariachi en la distancia, pero ya no importaba. Sentí un dolor profundo en el pecho, pero no era solo el dolor de lo que Carlos había dicho. Era la realización de que la relación en la que había invertido tanto, mi amor, mi corazón, mi tiempo, había terminado. Y finalmente iba a dejar de pretender que todo estaba bien. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que las palabras duras de un ser querido cambiaron todo para ti? Déjame saber en los comentarios. Después de las crueles palabras de Carlos, supe que no podía quedarme en esa casa, rodeada de todos los recuerdos de mi familia rota. La casa que mi difunto esposo, Fernando, y yo habíamos construido desde cero.
el lugar donde compartimos tantos momentos, momentos que ahora se sentían como un sueño distante y doloroso. Pasé años entregando mi corazón a nuestra familia, pensando que podríamos construir una vida de amor y apoyo. Pero ahora, al estar en medio de esta realidad en ruinas, me di cuenta de que ya no podía aferrarme al pasado. Siempre pensé que el amor era suficiente, que los sacrificios hechos por la familia serían correspondidos, pero la verdad era diferente. Las palabras de Carlos me atravesaron como una cuchillada, despojándome de las últimas ilusiones que me quedaban. Ya no tenía respeto por mí. No apreciaba lo que había hecho por él, lo que había dejado de lado para asegurarme de su felicidad. Ya no podía quedarme aquí más tiempo. Tomé la decisión rápidamente. No necesitaba pensarlo mucho. Viví una vida de sacrificio durante demasiado tiempo, tratando de complacer a Carlos, tratando de mantener todo unido. Pero ya no podía más. Tenía que irme. Tenía que cambiar. La idea de dejar la casa, el lugar donde habíamos celebrado cumpleaños, fiestas y noches tranquilas, me dolió, pero el dolor no era nada comparado con la asfixia emocional con la que había vivido durante años. Me estaba ahogando en esta casa, rodeada de recuerdos de una vida que ya no sentía como mía. Vendí la casa en Guadalajara. No le dije a Carlos. No quería que intentara disuadirme. Ya me había mostrado lo poco que le importaba. No necesitaba que él tomara esta decisión por mí. Lo hacía por mí misma. La venta se concretó rápidamente. Se firmaron los papeles y, así, dejó de ser mía. Empaqué mis cosas en silencio, tomando solo lo que necesitaba. Cada cosa que empaqué fue un acto de liberación. Estaba dejando ir todo lo que me había pesado tanto tiempo. Los muebles, las fotos, los recuerdos, todo fue a cajas, destinadas a una nueva vida que ya no estuviera atada al pasado. Respiré profundamente mientras miraba la casa vacía. El silencio era ensordecedor, y por primera vez, no me sentí atrapada. Ya no había más fingir, ya no tenía que intentar ser alguien que no era. Finalmente era libre. Pero no solo era la casa lo que dejaba atrás. Era la vida que había pasado tantos años construyendo alrededor de Carlos, los sacrificios que había hecho con la esperanza de que algún día él lo apreciara. Era la sumisión emocional a la que me había entregado, creyendo que el amor y la dedicación eventualmente serían suficientes. Pero no lo fueron. No para él. Pasé tantos años poniendo sus necesidades primero, siempre tratando de satisfacer sus deseos, siempre doblándome para hacerlo feliz. Pero me había descuidado a mí misma en el proceso. Ahora, al estar de pie en esta casa vacía, me di cuenta de que me había perdido a mí misma en nombre de la familia. Y ya no podía seguir así. Necesitaba encontrar paz. Entonces, empaqué mis cosas y me fui. Me mudé a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. No era mucho, pero era mío. Era un nuevo comienzo, un capítulo nuevo en mi vida. Sentí que finalmente me había elegido a mí misma. Ya no tenía que vivir a la sombra de la indiferencia de Carlos. Ya no tenía que vivir en una casa llena de recuerdos que solo me traían dolor. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Ya no estaba atada a nada ni a nadie. Ya no era víctima de mi pasado. Tomé control de mi futuro, y eso se sintió como libertad. No iba a ser fácil. Lo sabía. Pero también sabía que había tomado la decisión correcta. ¿Crees que a veces la gente necesita alejarse de todo para encontrar paz? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Y si estás de acuerdo con mi decisión de irme, dale me gusta y cuéntame por qué. Me mudé a un pequeño departamento con la ayuda de mi vieja amiga Raquel. Ella era el tipo de persona que no hacía preguntas cuando necesitabas ayuda. El tipo de amiga que no esperaba nada a cambio. Cuando le conté lo que había pasado, solo me abrazó y me dijo, «Siempre eres bienvenida aquí». Tomé la habitación que me ofreció en su acogedor departamento en las afueras de Guadalajara, un lugar muy diferente a la casa que alguna vez compartí con Carlos. Era modesto, pero era mío. Por primera vez en años, sentí una sensación de libertad que no había notado que me faltaba. El peso de mi vida pasada, la constante presión de intentar hacer feliz a todos, de hacer feliz a Carlos, desapareció. Pude respirar de nuevo. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que caminar con cautela, temerosa de molestar a mi hijo o vivir a su sombra. Simplemente podía existir, sin sentir que tenía que probarle algo a alguien. Pero incluso mientras comenzaba a adaptarme a esta nueva vida,
No podía escapar del pensamiento de Carlos. Me había ido sin decir una palabra, sin darle ninguna explicación. Parte de mí se preguntaba si siquiera lo había notado. Él parecía tan indiferente, tan frío. ¿Le importaba siquiera? ¿Vendría a buscarme? ¿O ya se habría olvidado de mí? Los días se convirtieron en semanas. Al principio, sentí una sensación de calma. No respondí sus llamadas. No contesté sus mensajes. Incluso dejé de abrir la puerta cuando algunos amigos en común intentaron contactarme. Estaban confundidos, preocupados por saber a dónde me había ido, pero no podía traerme a decirles la verdad. No podía explicar lo que había pasado. No estaba lista para hablar de eso. Quería desaparecer, desvanecerme en la vida tranquila que había creado para mí. Y por un tiempo, eso fue exactamente lo que hice. Pero luego, una tarde, mientras estaba sentada en el pequeño sofá de la sala de Raquel, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. Su nombre apareció en la pantalla, y por un momento, solo lo miré. No le había hablado en semanas. No lo había visto. Y ahora ahí estaba, buscándome de una manera que se sentía diferente. El tono de sus mensajes no era el mismo de antes. Había una urgencia en sus palabras. Desesperación. Mamá, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo. Por favor, no sé en qué estaba pensando. Lo siento. Te necesito de vuelta. No solo quería que volviera a su vida. Me necesitaba. Eso era claro en la manera en que lo dijo. Pero mientras leía sus palabras, me di cuenta de cuánto me había dado por sentada. Pensaba que podía tratarme como quisiera, descartarme, ignorarme, lastimarme, y luego yo simplemente volvería corriendo cuando decidiera que me necesitaba. Pero ya no era suya para mandar. Ya no era una conveniencia que pudiera guardar en un estante y sacar cuando le conviniera. Pasé tantos años ajustando mi vida a sus necesidades, a sus deseos. Dejé que su indiferencia hacia mí se convirtiera en lo normal, porque pensaba que era mi trabajo como madre soportarlo. Pero ahora, veía las cosas de otra manera. No respondí. No podía. Necesitaba tiempo para pensar, pero incluso entonces, sabía la respuesta. Ya era hora de dejar de ser su red de seguridad. Era hora de dejar de esperar el momento en que finalmente se diera cuenta de lo que había perdido. Ya era un hombre. Tenía que aprender sus propias lecciones, y yo ya no podía ser quien se las enseñara. El teléfono siguió vibrando con mensajes. Comenzaron a sonar más frenéticos. Por favor, mamá. No puedo vivir conmigo mismo sabiendo que te lastimé así. Por favor, déjame explicarte. Te necesito. Cada mensaje se sentía como un puñal en mi corazón. La culpa empezó a aparecer, pero la aparté. Ya había hecho suficiente. Ya lo había amado lo suficiente. Quería contestar el teléfono y escuchar su voz. Quería regresar a cómo eran las cosas antes, a los tiempos cuando era mi niño y todo parecía posible. Pero eso ya no era la realidad. Carlos ya no era la persona en quien podía confiar. Y no podía dejar que me atrapara nuevamente la trampa de creer que solo el amor podría arreglarlo todo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí fuerte. No necesitaba que se disculpara para sentirme validada. No necesitaba que me amara de vuelta para sentirme completa. Ya estaba completa. Tomé la decisión de defenderme, y no iba a dejar que la culpa me arrastrara de nuevo a un lugar que solo me había causado dolor. ¿Alguna vez tuviste que cortar lazos con alguien que no te apreciaba? ¿Qué fue lo más difícil? Compártelo en los comentarios. Unos días después de los mensajes desesperados de Carlos, llegó una carta al departamento de Raquel. No la esperaba. Al principio, pensé que podría ser solo otro intento de Carlos por comunicarse, otro mensaje o llamada disfrazados en papel de forma anticuada. Pero cuando vi la letra, me quedé helada. Era de él, Carlos. Miré el sobre durante un largo momento antes de finalmente rasgarlo. Mis manos temblaron un poco, pero no pude dejarlo a un lado. Tal vez fue mi curiosidad, o tal vez fue solo la débil esperanza de que esta vez él había entendido realmente el peso de sus palabras, de sus acciones. La carta adentro era simple, escrita a mano, y llena de una sinceridad que no esperaba. Carlos comenzó con una disculpa, una que era diferente a las otras. No era solo un lo siento con una promesa de cambio, sentí que trataba de profundizar más,
como si finalmente se diera cuenta de cuánto me había herido. Dijo que la ira, la frialdad, la crueldad, no era solo por mí. Había algo más, algo que nunca me había contado, que lo había estado carcomiendo. Estuve mal, escribió. Y necesito hacer las cosas bien. Por favor, déjame explicarte. Hay algo que no sabes, algo que debí haberte dicho hace mucho. Me ha estado atormentando, y ya no puedo cargarlo más. Pero necesito verte. Necesito contarte todo. Las palabras fueron como un golpe al estómago. No esperaba que se abriera de esta manera. Había una urgencia en su escritura, una desesperación que no había visto en él antes. Era tan crudo, casi doloroso de leer. Por primera vez, pude sentir el peso de su culpa, pero incluso mientras leía, la duda comenzó a aparecer. ¿Realmente podría confiar en él después de todo? ¿Qué podría tener que confesar? ¿Qué secreto podría haber estado tan profundo que explicara su frialdad, su desprecio por todo lo que había hecho por él? No podía imaginar que podría justificar las palabras que me había dicho ese día, esas palabras que aún me perseguían. Me recosté en el sofá, con la carta descansando en mi regazo. Por primera vez en semanas, me sentí dividida. Una parte de mí quería tirarla, ignorarlo completamente. Ya había tomado la decisión de alejarme de este dolor, de dejar todo atrás, y ahora él estaba tratando de jalarme de nuevo. Me había herido tantas veces, y no podía dejar que lo hiciera otra vez. Pero otra parte de mí, tal vez la parte que aún lo amaba, se sentía tentada a darle una oportunidad. Quería creerle. Quería creer que el hijo que había criado, el chico al que le había dado todo, aún estaba dentro de él. Pero la verdad era que ya no estaba tan segura. ¿Podría realmente creer en su disculpa? ¿Podría confiar en que finalmente estaba viendo el daño que había hecho? ¿O era solo otro intento de manipularme para que lo perdonara? Dudé. Mi corazón dolía al pensarlo. Los recuerdos de tiempos mejores, de cuando él era joven y lleno de promesas, regresaron de golpe. Hubo un tiempo en que habría hecho cualquier cosa por hacerlo feliz, por verlo sonreír. Pero ahora, después de todo, no estaba tan segura de poder volver a eso. No estaba segura de poder volver a ser la persona que siempre perdonaba, que siempre daba segundas oportunidades, solo para ser lastimada otra vez. Mientras me sentaba ahí, dividida entre mi corazón y mi mente, me di cuenta de algo. No importaba lo que Carlos dijera o hiciera, no podía borrar el dolor. No podía pretender que sus palabras no me habían destrozado. Pero una parte de mí aún esperaba, en el fondo, que él pudiera cambiar, que pudiera convertirse en el hijo que siempre soñé. Pero aún así, no estaba segura de que valiera la pena el dolor. Aprendí de la manera difícil que el perdón no siempre sana. A veces, solo te deja más vulnerable, más abierta a ser lastimada otra vez. ¿Crees que las disculpas realmente pueden sanar heridas profundas? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Habían pasado semanas desde que recibí la carta de Carlos, pero aún no estaba segura de si estaba lista para enfrentarlo. Sin embargo, el momento llegó antes de lo que esperaba. Una tarde, estaba sentada en la sala de Raquel, perdida en mis pensamientos, cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un salto cuando abrí la puerta. Ahí estaba él, Carlos. Lucía diferente, de alguna manera, más frágil, más agobiado. Pero su presencia me trajo una ola de temor que no pude sacudirme. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz más suave de lo usual, casi suplicante. No dije nada. Solo me aparté, dejándolo entrar. Caminó lentamente, como si cada paso estuviera cargado de lo que tenía que decir. Nos sentamos en lados opuestos de la pequeña sala, el silencio entre nosotros pesado e incómodo. No podía hablar, pero sentía la tensión creciendo. Estaba allí por algo importante, algo que cambiaría todo. «Sé que te he lastimado», comenzó, mirando al suelo. «Y lo siento. He estado cargando algo durante mucho tiempo, y ya no puedo guardarlo para mí». Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué iba a decirme? Después de todo lo que habíamos pasado, ¿cómo podía haber más secretos, más mentiras? «Mamá», continuó, su voz quebrándose un poco. «Hay algo que no sabes sobre papá. Algo que él te ocultó. Algo que yo también acabo de enterarme». Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Qué podría ser? ¿Qué trataba de decirme Carlos? Contuve el aliento, esperando que me lo explicara. «Papá». «Fernando», dijo,
el nombre cayendo de sus labios como una confesión. Tuvo un hijo. Otro niño. Con otra mujer. Yo no lo sabía, pero lo descubrí hace unos meses. Su nombre es Sebastián. Ha vivido en la Ciudad de México durante años. No pude respirar. La habitación parecía cerrarse sobre mí. Las palabras de Carlos flotaban en el aire como una niebla espesa, asfixiándome. Fernando, mi Fernando, el hombre con el que había construido una vida, tenía un hijo con otra mujer. Un hijo secreto. Y yo no tenía idea. Carlos me miraba de cerca, esperando mi reacción. Pero mi mente giraba. ¿Cómo podía ser esto cierto? ¿Cómo pudo Fernando haberme ocultado esto? ¿Y por qué Carlos me lo decía ahora? ¿Por qué no me lo había dicho antes? Sentí que mi mundo comenzaba a desmoronarse. Todos estos años, todo el amor y la devoción que había dado a Fernando, a Carlos, ¿cuánto de eso había sido una mentira? ¿Cuántas partes de mi vida las había construido sobre cimientos falsos? Mis emociones se mezclaban: traición, rabia, confusión. Quería gritar, atacar a Carlos por contarme esto ahora, por abrir una puerta que no quería cruzar. Pero no podía. Mi cuerpo se congeló, y solo pude mirarlo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Finalmente pregunté, mi voz apenas un susurro. El dolor en mi pecho era insoportable. ¿Por qué no me dijiste de él antes? Carlos parecía encogerse bajo mi mirada. No sabía cómo decirte. No sabía si ibas a poder manejarlo. Pero ahora, me está carcomiendo. Necesito que sepas la verdad. Sebastián es mi medio hermano. Y ahora, yo también estoy tratando de entenderlo todo. Quería decir algo, cualquier cosa, para darle sentido a esto, pero no salía nada. Todo lo que podía pensar era en cómo Fernando, el hombre en quien había confiado, me había ocultado este secreto durante tantos años. ¿Cómo pudo mentirme? ¿Cómo pudo esconderme otra familia, su esposa, la mujer con la que había construido una vida? La traición fue como un cuchillo que se retorcía en mi estómago. Ya no solo se trataba de Carlos. Ya ni siquiera se trataba solo de mí. Esto se trataba de un hombre con el que había pasado décadas de mi vida, un hombre al que había amado, al que había confiado. ¿Cómo pudo haberme ocultado un secreto tan monumental? ¿Cómo pudo mentirme todos los días? Carlos ya no era solo mi hijo. Ahora era un reflejo de una familia que ya no reconocía. Era el producto de mentiras, el resultado de una traición que no podía comprender. Y no sabía cómo procesarlo. Me senté en un silencio atónito, mi corazón pesado con un dolor que no esperaba. Fernando me había ocultado tanto, y ahora Carlos, mi propio hijo, era el portador de esta dolorosa verdad. Pasé mi vida tratando de mantener unida a mi familia, solo para descubrir que los hilos se habían estado deshaciendo todo el tiempo. Y ahora, incluso Carlos, mi único hijo, se había convertido en parte de esta maraña. ¿Alguna vez descubriste algo que cambió completamente cómo veías tu pasado? Déjame tu opinión en los comentarios. La confesión de Carlos me dejó atónita. Me quedé sentada ahí, en el pequeño y tranquilo departamento, el peso de todo lo que acababa de decirme presionando sobre mí como una tonelada de ladrillos. Fernando, el hombre con el que pasé tantos años, había guardado este secreto. Y ahora Carlos, mi único hijo, me pedía perdón, por cosas que ni siquiera eran su culpa. Pero, ¿cómo podría perdonarlo cuando él también me había lastimado? La traición era tan profunda, y ahora me pedían que encontrara una manera de superarla. El rostro de Carlos estaba lleno de culpa, sus ojos suplicantes, pidiéndome en silencio algo que no estaba segura de poder darle. Ya había destruido nuestra relación una vez con sus palabras crueles. Ahora, me pedía sanar una herida que se sentía demasiado fresca, demasiado dolorosa. Lo siento, mamá susurró. No supe cómo manejar todo, y sé que te he lastimado. He sido tan egoísta, tan perdido. Pero te necesito. Por favor, dame una oportunidad. Déjame arreglar las cosas. Sus palabras estaban llenas de tanto arrepentimiento, de tanto dolor. Podía verlo en sus ojos. Podía sentir el peso de su culpa, la tristeza que lo había estado devorando desde que se enteró del secreto que Fernando había guardado. Pero por más que quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, no podía. No podía ignorar lo que me había pasado,
lo que se le había hecho a nuestra familia. Por primera vez, vi a Carlos no solo como mi hijo, sino como un hombre que había sido herido tanto como yo. Pensé en el pasado, en los tiempos cuando él era solo un niño, en el amor que le había puesto en su crianza. Traté tanto de protegerlo, de asegurarme de que nunca se sintiera abandonado, nunca se sintiera no amado. Pero ahora, en este momento, estaba claro que los dos habíamos sido víctimas de algo mucho más grande que cualquiera de los dos. Pero, ¿eso significaba que podía perdonarlo? Luché con la pregunta, el peso de ella sentándose pesadamente en mi pecho. ¿Realmente podía perdonarlo, sabiendo todo lo que había pasado? Ni siquiera estaba segura de si podría perdonar a Fernando, mucho menos a Carlos. Y sin embargo, sabía que el perdón no se trataba de dejarlos ir impunes, se trataba de encontrar paz para mí misma. Pero, ¿podría hacer eso? ¿Podría dejar ir la rabia que quemaba dentro de mí? Pensé en todos los años que pasé tratando de mantener todo unido, tratando de hacer una vida perfecta a partir de circunstancias imperfectas. Amé a Carlos con todo lo que tenía, y aún así, siempre fui la segunda. Siempre. El momento en que vendí la casa, el momento en que me fui, tomé mi primer paso hacia recuperar mi paz. Pero ahora, esta nueva revelación sobre el secreto de Fernando había cambiado algo en mí. ¿Realmente podía perdonar y volver a cómo estaban las cosas? No. Algo había cambiado. Yo había cambiado. Amaba a Carlos. Lo amaba profundamente. Pero no podía volver a ser la mujer que perdonaba y olvidaba todo solo porque él era mi hijo. Ahora tenía que pensar en mí, en mi propia sanación, en mi propio futuro. Tenía que dejar de ser la persona que siempre ponía a los demás primero, que sacrificaba su propia felicidad por el bien de los demás. Por más que quería perdonarlo, por más que quería que las cosas volvieran a ser como antes, sabía que mi sanación no podía venir al costo de mi propio valor. Tenía que aferrarme a mi fuerza, a mi independencia, aunque eso significara dar un paso atrás en la relación que tanto había querido salvar. Tomé una respiración profunda y miré a Carlos, sus ojos llenos de esperanza, y sin embargo, sentí solo el vacío silencioso dentro de mí. No puedo perdonarte, Carlos, dije suavemente, mi voz temblando un poco. No aún. Necesito tiempo. Necesito sanar. No puedo volver a ser quien era. Él asintió lentamente, su rostro cayendo. Vi la decepción en sus ojos, pero también vi la comprensión. No era lo que quería escuchar, pero pude ver que entendía que esto no solo se trataba de él, también se trataba de mí. Lo amaba, sí. Pero también me amaba lo suficiente como para saber que la sanación no podía suceder a la sombra del resentimiento. No podía seguir dando pedazos de mí misma a una relación que me había lastimado demasiadas veces. Era hora de poner mis necesidades primero, incluso si eso significaba alejarme del sueño de tener una familia perfecta. ¿Cómo sabes cuándo es el momento de perdonar a alguien, o si deberías simplemente alejarte? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Era el momento. La decisión me había estado carcomiendo durante días, incluso semanas, pero ahora, parada frente a Carlos, finalmente me di cuenta de que ya no podía seguir sacrificándome. Lo había hecho durante años, poniendo sus necesidades antes que las mías, esperando que, de alguna manera, algún día, él llegara a apreciarlo. Pero ahora lo veía claro. Carlos no era el hombre que esperaba que fuera. Y lo más importante, yo ya no era la mujer que solía ser. Pasé gran parte de mi vida tratando de hacer las cosas bien, tratando de mantener una familia que se venía cayendo a pedazos desde hace años. Pero la verdad era que mi amor por Carlos, mi amor por esa familia rota, no era suficiente para arreglar todo. Por más que diera, nunca sería suficiente para él, no si no podía ver el valor de lo que ya había sacrificado. Carlos se había disculpado. Me había suplicado perdón, pero eso no era lo que necesitaba. Lo que necesitaba era paz. Necesitaba libertad del peso de una vida de amor no correspondido. Necesitaba dejar de vivir por alguien que no tenía respeto por mí. Tenía que dejar ir. El dolor de la decisión era casi insoportable, pero era la única opción que me quedaba. Por más que amara a Carlos, por más que quisiera volver a cómo eran las cosas, cuando él era mi niño, cuando podía abrazarlo y protegerlo de todo, esos días ya no existían. Tenía que seguir adelante. Ahora tenía que elegirme a mí misma. Miré a Carlos una última vez, su rostro lleno de tristeza, y por un momento, mi corazón se rompió nuevamente. Lo amaba,
pero no podía dejar que me siguiera atando al pasado. No podía seguir viviendo por un sueño que nunca se haría realidad. No puedo volver, Carlos, dije suavemente, mi voz firme pero tranquila. No puedo ser la persona que era. Te he dado todo lo que pude, y te he amado con todo mi corazón. Pero no puedo seguir sacrificándome. Ahora tengo que vivir para mí. Tengo que seguir adelante. Carlos abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Pude ver la desesperación en sus ojos, pero también vi algo más: entendimiento, aceptación. Le dolió, pero pude ver que entendía que tenía razón. Me levanté, mi cuerpo temblando con el peso de lo que estaba a punto de hacer. Esto era lo más difícil que había tenido que hacer. Pero era el único camino hacia adelante. Te quiero, dije, con la voz quebrándose, pero no puedo seguir haciendo esto. Tengo que dejarlo ir. Carlos no dijo nada más. Solo asintió, sus ojos llenos de lágrimas, y me di la vuelta para irme. Al salir de su vida, sentí una mezcla de tristeza y alivio. La tristeza era inevitable, es difícil alejarse de alguien a quien amas. Pero el alivio fue poderoso. Finalmente estaba libre. Me fui ese día, dejando todo atrás. Los recuerdos de nuestro pasado, los sueños de lo que pudo haber sido, todo se desvaneció mientras daba paso tras paso hacia un futuro que solo me pertenecía a mí. Ya no era la mujer que perdonaba sin fin por el bien de la familia. Ya no era la mujer que se sacrificaba por el confort de los demás. Ahora era alguien nueva, alguien más fuerte, alguien independiente, alguien que había aprendido que a veces, alejarse es la única forma de salvarse a uno mismo. El peso que me había presionado durante tanto tiempo, la culpa, la ira, la tristeza, comenzó a levantarse conforme me alejaba. No fue fácil. No fue simple. Pero fue necesario. Encontré la fuerza para alejarme, y al hacerlo, me encontré a mí misma nuevamente. ¿Crees que a veces alejarse es lo más poderoso que podemos hacer por nosotros mismos? ¿Qué piensas? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y si crees que tomé la decisión correcta, dale me gusta y comenta con tus pensamientos. No olvides suscribirte para más historias emocionales como esta.